Rosa era una mujer de certeza. Su vida entera había sido una escalada constante, basada en la disciplina, la planificación y una voluntad inquebrantable. Los números, la lógica y la estrategia guiaban cada decisión que tomaba, y desecha cualquier cosa que no pudiera analizarse o predecirse. Criada en un pequeño pueblo de Vermont y habiendo construido una tranquila fortuna a través del sector inmobiliario y la consultoría, Rosa nunca depende de nadie. Y desde luego nunca confió en el destino o los milagros. Creía que el mundo recompensaba solo a aquellos que podían controlarlo, pero el mundo no siempre se preocupa por el control. En una tormentosa tarde de otoño, conduciendo su sedán por las sinuosas colinas justo XMLP Mongolia, los faros irrumpieron en la oscuridad. Otro coche derrapó por el resbaladizo pavimento y colisionó con el suyo en un instante de chirridos, metal y cristales rotos. La fuerza la lanzó contra la puerta. Dolor estalló en su columna vertebral. Luego nada, solo silencio. Cuando Rose despertó, las luces del hospital ardían demasiado brillantes. Las máquinas pintaban rítmicamente, indiferentes a su agonía. Su cuerpo se sentía pesado, distante. Intentó mover las piernas, nada. El pánico se apoderó de ella. Lo intentó de nuevo. El sudor se formó en su frente. No respuesta. Un hombre en bata con ojos amables. Pero una voz cautelosa entró por tapapeles en mano. Señorita Álvarez, necesitamos hablar sobre su condición. Le explicó la fractura, el daño, la permanencia. Rosa escuchó las palabras pero se negó a aceptarlas. Tiene que haber algo que pueda hacer ella, dijo con los dientes apretados. Puedo pagar lo que sea. Consiga otro equipo, consiga un especialista de Europa. El doctor miró abajo. Hicimos todo. La lesión a su médula espinal es irreversible. La palabra resonó en sus oídos. Rosa siempre había encontrado una solución, había superado obstáculos, doblado las probabilidades y roto reglas, pero no esta vez. Cuando la habitación se vació, volvió el silencio. Y en ese silencio floreció la ira. Se negó a mirar la silla de ruedas que habían aparcado junto a su cama. Se burlaba de ella. Pasaron las semanas. Volvió a su casita de piedra a las afueras de la ciudad, la que ella misma había reformado. Hacía años se negaba a recibir visitas. Ignoraba las llamadas todas las mañanas. Salía al porche y se quedaba mirando el bosque a lo lejos, y una vez a la semana insistía en que no la dejaran salir. Una vez a la semana insistía en ir a la pequeña plaza del pueblo, no porque le gustara, sino porque necesitaba demostrar que aún podía. Esa mañana el aire estaba helado, el olor a arce y a leña salía de las chimeneas. Rosa se impulsó por el camino empedrado. Lentamente, su respiración era visible en el aire fresco. Se detuvo en el paso de peatones esperando. Entonces un tirón en la manga de su abrigo. Hola, señora. Necesito ayuda. La voz pertenecía a un chico, tal vez de 13 años. Su camisa de franela tenía agujeros. Sus vaqueros estaban llenos de barro, pero sus ojos eran afilados. Demasiado afilados para su edad. No necesito ayuda. Rosa chasqueó. No dijo que lo hiciera solo.
Preguntó ella. Se volvió hacia él. ¿Por qué me estás molestando? El chico ladeó la cabeza. Porque puedo hacer que vuelvas a caminar, Rosa. Parpadeó. Perdona, ¿me has oído? Dijo. Tranquilo, como si ofreciera indicaciones para llegar a la oficina de correos. ¿Crees que esto es gracioso? Buscando dinero, tratando de venderme una historia. No lo dijo. No quiero nada de ti, Rosa. El uso de su nombre hizo. Su estómago se apretó. ¿Cómo sabes mi nombre? El chico sonrió satisfecho. Sé muchas cosas. ¿Cómo que piensas que todo ha terminado? ¿Cómo piensas que esta silla te define? Ahora, pero estás equivocada, Rosa. Miro. Déjame en paz. Pero ella no. Olvídalo. Esa noche, cuando volvió a su casa de campo, no le resultaba familiar los muebles caros. El silencio, la perfección. Era la vida de otra persona, un museo para la mujer que solía ser así. Que lo cambió. Llamó a su abogado, liquidó la mitad de sus posesiones y luego más. Compró el terreno cerca del Claro. Construyó un centro. No un hospital, sino un refugio, un santuario. Un lugar para la recuperación y el redescubrimiento, un lugar donde los milagros sí existían. No tenían que ser explicados. El chico vino de visita una tarde mientras se levantaban las primeras paredes. Parecía mayor, o quizás ella había cambiado. ¿Piensas quedarte?, preguntó con voz cuidadosa. Voy donde me necesitan. Rosa se acercó. ¿Y si te necesitan aquí? Él apartó la mirada inseguro. Sus manos, antes seguras, se agitaron. Nunca tuve hijos, dijo ella. Nunca los quise. Demasiado ocupado, demasiado orgulloso para estar seguro yo. No necesitaba a nadie. Él se encogió de hombros. Tú todavía no tienes que hacerlo. Ella lo estudió, sus ojos cautelosos, el peso que llevaba, sin quejarse, y entonces ella lo vio. Lo que él no había dicho, lo que temía. Pero yo quiero ahora. Su expresión se agrietó. La sonrisa confiada se desvaneció, sustituida por algo mucho más frágil. Él miró hacia abajo. Tienes un hogar aquí, dijo ella. Suavemente, si quieres. Él no habló, no al principio. Él solo se puso en sus brazos y la abrazó. Y Rosa, la mujer de las certezas, abrazó lo único que nunca planeó. Un milagro. Pero los milagros no terminan. Limpiamente una noche el hombre regresó. Más viejo que antes, vistiendo un abrigo que brillaba tenuemente bajo la luz de la luna. Su presencia provocó escalofríos en la espina dorsal de Rosa. Pero no de miedo. No dijo nada. Simplemente le entregó un pedazo de papel doblado. En él había nombres de personas que una vez habían venido al Claro, personas que no habían regresado, personas perdidas. Rosa miró hacia arriba, ojos desorbitados. ¿Por qué me enseñas esto? Porque creer lo que dijo ya no es suficiente por sí solo. No. Se los están llevando. ¿Quiénes? Temen lo que construimos esa noche. El Claro ardió. Alguien le prendió fuego. Mientras ella dormía, el humo ahogaba el cielo. El centro medio construido se alzaba carbonizado y roto. Al amanecer, construido estaba carbonizado y roto al amanecer. Pero no se perdieron vidas. Todavía no. El chico se había ido. Rosa cayó de rodillas en la ceniza y lloró. El sabor del humo y la traición espeso en su
garganta, pero cuando abrió los ojos ella lo vio huellas que conducían al bosque. Un conjunto, luego otro, docenas, cientos, no. Del chico de los que habían venido. Los que como ella habían vuelto. Habían visto el fuego y volvían. En verano Rosario construyó el centro. Ladrillo a ladrillo, esta vez más fuerte, más grande. Pero no solo con su dinero, con sus manos, sus historias, y un día, meses después, el chico volvió cojeando, magullado. Pero vivo, estoy cansado, dijo, pero estoy aquí. Ella caminó hacia él sin bastón, sin ayuda. Y abrió sus brazos. Estás en casa. Y. Por primera vez en su larga y cuidadosamente calculada vida, Rosa dejó de lado la necesidad de entender por qué los milagros, se dio cuenta, no exigen explicación, solo piden fe y fuego, y ella tenía ambos.